Padre, te damos gracias en esta hora, en este momento, por este lugar, Señor, en que podemos estar aquí en la radiodifusora del Ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy, para impartir tu palabra, para escudriñarla, para entrar a alabarte, a adorarte, Señor, para glorificar tu santo nombre. Gracias te damos por este día, por esta tarde, por esta noche que está comenzando ya aquí en los Estados Unidos y por aquellos lugares donde ya es noche, Señor. Te doy gracias por las personas que están conectadas, las que se van a conectar, Señor, a este mensaje, las que van a ver después, Padre bendito, la transmisión ya grabada en todas las páginas sociales. Gracias te damos por tu palabra, por tu Hijo que enviaste a este mundo, Señor, para redimirnos, enseñarnos tu palabra y tu verdad. Gracias por todo. Pedimos la intervención del Ruach HaKodesh, que fue conocido como el Espíritu Santo, para que siga guiándonos a toda verdad a través de la palabra de Dios, sin pensamientos humanos, sin opiniones personales, sino lo establecido por el Eterno. Gracias, Dios de Israel, Señor y Dios nuestro. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por el aire. Gracias porque nos lo prestas para poder respirar, por la salud, Señor, que aunque para muchos esté quebrantada. Gracias, Señor, por los hijos. Gracias, Señor, por los hogares, por los techos, por los autos, por la ropa aún que vestimos, Señor. Gracias por cada cosa que tú nos permites disfrutar en este mundo, Señor, que si lo notamos o si lo analizamos realmente no lo merecemos. Gracias por esta hora, Señor, y te pido que bendigas a cada oyente, a cada hermano, a cada hermana, a cada siervo, a cada ministro del Evangelio que se conecta y que aún en silencio allí están aprendiendo tu verdad y tu palabra. Te doy gracias por aquellos que han venido corrigiendo su doctrina, Señor, a la verdad, Padre. Gracias te doy por la iglesia y el ministerio en Argentina, por la representación de los pastores Diego y Milka, Señor, allí en Argentina. La familia Lanes, bendícela, Padre, allí en Buenos Aires. Bendice a la congregación también allí, Señor, de este ministerio. Gracias, Padre, por todo lo que nos has permitido hacer y nos permitirá hacer. Te pedimos que nos bendigas y bendigas a cada persona, Señor, para que pueda ser de bendición a otros, como tú lo marcaste en tu bendita palabra. Ahora nos disponemos a entrar y a escudriñar tu bendita palabra, en el nombre de Jesús, sobre todo nombre. Lo conocimos como Jesucristo, pero su nombre es Yahshua HaMashiach. Lo conocimos como Jesús el Mesías, el Mashiach, el Mesías, el enviado, el ungido, el Hijo del Dios viviente, lo dijo el apóstol Pedro. Gracias, Señor. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza porque tú la mereces. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto saludarlos. Qué gusto estar con ustedes en esta hora. Sé que se conectan muchos ministerios pastorales, evangelísticos y de diferente título que se han puesto los hombres o les han impuesto. Sin importar, gracias por estar ahí. Le vamos a pedir que saque su Biblia, mi amado hermano. Acuérdense que este ministerio escudriña la palabra de Dios. Este ministerio no es bla bla bla. Aquí los que nos conocen y los que me conocen a mí de años anteriores, porque ahí llevo aproximadamente casi desde que nació el Facebook, estoy en las páginas sociales y predicando. Y siempre me han conocido por ser una persona que estudio, analizo, investigo, le hago caso al Cordero de Dios. Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y en este escudriñar, como dice San Juan 5:39, de hacerle caso al Cordero de Dios, a Cristo, como usted lo conoce, como yo lo conocí, que Yahshua HaMashiach, ese es su nombre en hebreo. Encontramos en este escudriñar algo muy importante, y es que cuando Cristo dice que hay que escudriñar las Sagradas Escrituras, y esto lo hablaba con un pastor amigo hace muy poco, un hombre cubano, lo aprecio mucho, que hablábamos y él me decía: ¿por qué Cristo dijo eso? ¿Por qué quedó plasmado en las Sagradas Escrituras? ¿Y por qué mucha gente lo repite, pero no saben qué es lo que realmente significa? ¿Qué es lo que quiso decir el Cordero de Dios? Porque cuando Cristo existió en este escudriñar, que es investigar, escudriñar es escarbar, es inquirir, es adquirir conocimiento, no lo puede negar nadie que estudie la verdad. Los que no estudian y los que se limitan simplemente a leer la copia bíblica que tienen, pues no saben de qué estoy hablando. Pero cuando Cristo dijo escudriñen las Escrituras, la Biblia no existía. ¿Es cierto? Cuando Pablo, escuche esto, que
me toca entrar con esta introducción. Cuando Pablo, o le atribuyen a Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y está escrito, tengo la Reina Valera. Ajá. Toda la escritura es inspirada por Dios. No existía la Biblia. ¿Es cierto? La Biblia fue escrita entre el año 320 al 350 después de Cristo y después de los apóstoles. Entonces, si Cristo habla de las escrituras, y si vemos el verso 15, le atribuyen a Pablo que dice, y que desde niño, desde la niñez, escuche esto, Pablo le está hablando a Timoteo, ¿sí? No están hablando cualquier persona, sino están hablando dos personas muy importantes para el evangelio. Aquel hombre que le atribuyeron un apostolado y se llamó el apóstol Pablo, a quien todo el mundo respeta y la mayoría de iglesias siguen sus enseñanzas. Le está diciendo a Timoteo que desde niño ha sabido, mira, ahí está escrito, ha sabido las sagradas escrituras. ¿Sí? Timoteo no conoció la Biblia no existía. Entonces, si Cristo dijo escudriñar las escrituras, y Pablo habla de las escrituras, y le dice a Timoteo que de niños sabían las escrituras, tenemos que hacernos una pregunta muy seria y muy respetuosa. ¿A qué escrituras se estaban refiriendo si la Biblia no existía? No había sido escrita. No. ¿Los pergaminos? Estaban hablando de los pergaminos y los papiros, donde se hablaba de la Torá y la Tanaj, donde se hablaba de los libros mosaicos, donde se hablaba de los libros históricos, como Crónicas de los Reyes, donde se hablaba de los libros poéticos, como los Salmos, Proverbios, ¿cierto? Donde se hablaban de los libros proféticos, profetas mayores y profetas menores, los verdaderos profetas. ¿Por qué esta introducción? Porque usted necesita adquirir conocimiento, tiene que investigar. Alguien me decía, pastor, porque recibimos una llamada de una hermana que apreciamos mucho desde Suiza. Quiero decirle, no voy a decir su nombre por respeto, pero quiero decirle a esta hermana que está en Suiza, ella ya sabe, porque ella está pendiente de las transmisiones, que la apreciamos mucho porque desde Suiza se toma la molestia de ubicarnos y le habla a mi esposa para hacerme preguntas a mí con un respeto tremendo, ¿cierto? Sí. Le habla a mi esposa y le dice, hermana, quiero que el pastor me responda a esta pregunta, porque de la noche anterior en la transmisión él dijo esto y esto y me tiene en shock, confundida, para que usted me aclare, confundido. Y muchos pueden estar confundidos cuando nos escuchen hablar si no investigan lo que nosotros estamos hablando acá. Si usted no saca la Biblia, mi hermano, y la analiza, usted va a quedar confundido cuando escuche las verdades del Eterno. Pero si usted es de los que saca su Biblia, toma nota y después va a investigar, usted va a entrar en el camino, la verdad y la vida. Y Cristo dijo muy claro, está escrito, y conoceréis la verdad. Pero los originales, porque hay originales que dicen, y cuando conozca la verdad, serás realmente libre. ¿Libre de qué? Muchos dicen, yo no soy esclavo. Sí. Muchos están en esclavitud de tipo religiosa. ¿Sin saberlo? Sin saberlo. Como dice la hermana, yo le dice a mi esposa, inocentemente, porque inocentemente les entregaron un día, cuando aceptaron la verdad de Cristo, un libro, o se lo regalaron, que normalmente se regala, ¿cierto? Y le dijeron, esta es la palabra de Dios. Pero hay que entrar a investigar cuál es la palabra de Dios realmente. Y esta hermana me decía, entonces debemos desechar el Nuevo Testamento. Y varios pastores también me han hecho esta pregunta. Ajá, lo primero ¿Sí? que pregunto. Hay que desechar el Nuevo Testamento porque fue escrito, y usted lo puede investigar, por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Realmente tenemos una Biblia católica, aunque usted no lo crea. Yeah. Usted es cristiano, evangélico, protestante, pero usted maneja una Biblia que fue creada por los católicos. El Nuevo Testamento fue creado por los católicos. ¿Sí? En cabeza del Papa Dámaso I. Y a quien encargaron fue a un obispo llamado San o Jerónimo, solamente que ellos, ¿sabes? Que le ponen santidad a los hombres, le llamaron San Jerónimo y sus ayudantes. Y lo insto a que usted investigue para que se sorprenda de muchas cosas y el origen del Nuevo Testamento. De ahí por qué existen tantas denominaciones. Y por qué el protestantismo cristiano
porque realmente nos han llamado protestantes desde Martín Lutero, ¿sí? Realmente, miren lo que dice la palabra, protestantes. La mayoría, sin saberlo, siguen doctrinas católicas. Y la Biblia dice que es la gran ramera, por no estudiar las Sagradas Escrituras. Y hay muchos que inocentemente rechazan la verdad del Antiguo Testamento porque crearon un Nuevo Testamento. Escuche, crearon un testamento que con el tiempo lo llamaron Nuevo Testamento, porque recién crearon la Biblia, no la llamaron Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Después en un concilio vaticano fue donde le pusieron título Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, y después dijeron que este reemplazaba al otro. Y por años nos hemos comido el cuento. Ahora sí entiende usted por qué tantas denominaciones y por qué tanta división en lo que se llama la Iglesia de Cristo, manejando un libro, porque el Nuevo Testamento ha llevado para que las iglesias, los pastores y las denominaciones, en cabeza de los presidentes y fundadores de las denominaciones, cada uno se pare en las cartas paulinas. Y las cartas paulinas han llevado a división, a peleas, a discusiones y a sentar doctrinas humanas. Si todos nos fuéramos al testimonio, y por eso no se puede desechar el Nuevo Testamento, porque hay grupos, y aquí conocimos una persona que vino un tiempo a congregarse con nosotros, ¿no? Que dijo que él ya había desechado el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y que no quería el Nuevo Testamento porque ya había comprendido que la palabra del Eterno, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras es el Antiguo Testamento. Es una verdad. Pero resulta que en el Nuevo Testamento está el testimonio de Cristo. Está el testimonio del Mesías y no lo podemos omitir. No lo podemos omitir. Sí, porque él fue el que nos vino a enseñar a llegar al Padre. Exacto, esa fue la misión de él. Si leemos Isaías, el profeta Isaías 43, verso 10, que lo hemos hablado y explicado durante ya 2 años largos, el Padre Celestial, el anciano de días, dice muy claro que, dice, vosotros sois mis testigos, y mi testigo a quien yo escogí, el cual enviaré para que me conozcáis y reconozcáis que yo soy Dios. Y no hay Dios antes de mí, ni lo habrá después de mí. Y esa fue la misión principal del Cordero de Dios. Que conociendo al Padre Celestial, al único y verdadero Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, que es el Dios de la nación de Israel. Escuche, no los judíos. Porque los judíos, porque hay mucha gente que menciona, es que el judaísmo, que son los judíos. No, los judíos es una tribu. Es como un estado dentro de la nación, no es la nación completa, ¿cierto? Entonces, no podemos desechar el Nuevo Testamento porque ahí está el testimonio de Cristo. Y sin Cristo, nadie conocería al Padre Celestial. Hoy tenemos un tema, y tengo que tocar este tema, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara y muy específica. Tengo que tocar este tema previo de introducción porque hay personas que tienen esa inquietud. Y tengo que tocar este tema de introducción al tema que vamos a tratar hoy, que son maldiciones bíblicas. ¿Sí? Maldiciones bíblicas, porque la Biblia trae maldiciones, pero no impone maldiciones. Ojo con esto. En la Biblia están escritas maldiciones, pero no porque la Biblia se las imponga. Es porque Yahweh, el Dios verdadero, el que es el Padre Celestial, el Dios de Israel, estableció maldiciones que están escritas en la Biblia a los que le desobedecen. Amén. Bendecido al que... Es más, aunque uno no lo crea, Cristo estableció y ratificó esta palabra. Cristo ratificó todo el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzarlo. Por eso hay que entrar a analizar la palabra de Dios seriamente y con muchísimo respeto. Esto no es un chiste de coger una porción bíblica y bla, 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 o gritar, o emocionar, o inventarme cosas para levantarle el ánimo a la gente sin conocer la verdad. Esto no es un juego. Esto es de altísimo respeto. Porque muchas personas, como lo expliqué yo que estaba solo la vez pasada, eso fue el día martes, lo expliqué y tocamos un tema de maldiciones impuestas, ¿cierto?
maldiciones, perdón que aquí lo tengo anotado, maldiciones justas, fue lo que vimos el día martes, las justas. Hoy vamos a tocar el tema de maldiciones bíblicas, porque muchas personas inocentemente, y cuando yo digo inocentemente es porque desconocen el tema, están pagando las consecuencias y viviendo unas vidas porque desconocen que hay actos que no los deben hacer. Exacto. ¿Y sabe por qué se desconocen estos actos que no se deben hacer? Porque Satanás fue hábil. Satanás fue hábil. Ojo con lo que voy a decir. Cristo dijo en una parábola, ¿cierto? Que el que divide, reina. Y Satanás vendría para dividir y reinaría. ¿Cómo es posible que si todos los pastores del mundo, todos los que tenemos ministerio, tenemos la misma Biblia, en diferente versión, pero es la misma Biblia, Y todos tenemos chocamos unos contra otros, predicamos cosas distintas, y mientras unos, por no escudriñar, predican cosas fantasiosas, otros nos paramos en la bendita palabra de Dios para decir la verdad y hay choque? Y notamos que los que emocionan a las personas, los que le predican fábulas para tenerlos contentos y felices, normalmente leudan la palabra de Dios. ¿Qué es leudarla? Una porción bíblica, porque todos se basan en la Biblia para comenzar su mensaje, pero el resto es bla, 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 y la gente a lo que le gusta oír, amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con lo que está escrito en la Biblia? Entonces, si inocentemente estamos incumpliendo la palabra de Dios y la Biblia, ¿sí? ¿Y por qué hablo de esta manera? Porque cuando crearon ese libro nuevo y en un concilio vaticano decidieron que ese era el nuevo mensaje que iba a reemplazar al del pueblo de Israel, porque así fue realmente, quisieron reemplazar al Dios de Israel por el Dios que crearon o idealizaron los romanos. Por eso usted encuentra algo muy tremendo, y es la división que hay dentro del cristianismo. Encuentra mucha gente predicando a un Cristo romano al cual lo diosificaron, y si usted no me cree, vaya e investigue en qué concilio se reunieron los obispos de aquella época. Ni siquiera fueron los hermanos ni los apóstoles, fueron los obispos de aquella época, y decidieron declarar a Cristo como Dios. Aclaro, para que no se me van a confundir. No estoy diciendo que Cristo no tenga los atributos divinos, los tiene, porque en Apocalipsis 5 dice que el Padre Celestial ordenó que los ejércitos de los cielos se inclinaran también ante Él y lo adoraran. Y recordemos que los arcángeles siempre le han dicho aún a los profetas y a los apóstoles, cuando ellos se inclinaron ante los arcángeles: no, levántese que somos consiervos. Solamente adora a Dios. Entonces solamente se inclina ante Dios y ante el que recibió los atributos divinos porque se lo merecía. El que fue inmolado en la cruz del Calvario. Está muy claro. Por eso la adoración celestial en Apocalipsis 5:13 dice que es al que está sentado en el trono, que es el anciano de días, le hace todo el capítulo 4 y 5, y al Cordero de Dios, que lo conocimos, o los romanos no lo dieron a conocer como Cristo, pero es Yahshua HaMashiach. Pedro lo dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, y toda la Biblia lo habla. Entonces, quienes no estudian la palabra de Dios, cogen el Nuevo Testamento y han creado denominaciones, sectas, ministerios, y han creado lo que se llaman teologías humanas, ¿cierto? Teologías humanas, por las cuales muchos se están guiando. Y ojo con esto, y lo voy a repetir muy claro, y lo voy a repetir hasta el último aliento de mi vida. Cristo, como lo conocimos, es el fundamento del verdadero evangelio. Amén. No es Pablo, no es Pedro, no es Santiago, no es Judas, no es Juan. Es Cristo.
Amén. Todo el mensaje de Cristo, el Padre Celestial lo envió desde el Antiguo Testamento, aún por Moisés, aún por los profetas, de que era necesario que viniera Cristo. Y sin Cristo no hay salvación. Entonces eso obliga a obedecer al Cordero de Dios. Sobre todo por lo siguiente, y vamos a empezar el tema. Quiero que vayamos ahora sí a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 11, y tiene un título. Dice, el juicio ante el trono blanco. Ojo con esto, dice el juicio ante el trono blanco. Voy a leerlo mientras tú buscas para ir más rápido. Dale. Dice, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién está sentado en el trono blanco? Apocalipsis capítulo 5. Vamos un momentico, me voy a devolver. Si usted quiere acompañarme, me acompaña. Si no, dice muy claro en el capítulo 4 que hay uno sentado en el trono. Hay uno sentado en el trono. Dice, y el aspecto, verso 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante al de piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de esmeralda. Luego vienen los 24 ancianos, luego dice que es lo que viene ahí, ¿cierto? Y pasamos al capítulo 5, o sea, el 4 describe quién está sentado en el trono, que es el mismo que explica el libro de Daniel, que es el juez cuando se sienta. Capítulo 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, escrito, escuche esto, un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Un libro. Un libro. Y la gente dice un rollo. ¿Por qué? Porque en la traducción le pusieron un libro, pero son los rollos, los pergaminos con los 7 sellos. Y en los originales, escuche esto, en los griegos, dice que no fue un solo libro. Y si usted sigue leyendo todo el capítulo 5, va a decir que encontraron a alguien digno de tomar el rollo con los 7 sellos y era el Cordero de Dios el que fue inmolado. Está claro. Pero en el capítulo 20, verso 11 dice, vi a un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, que es el anciano de días, el Padre Celestial, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar fue escrito para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Cuando la Biblia habla Dios con D mayúscula, no está hablando de Cristo. Se lo he explicado muchas veces. Cuando tradujeron del hebreo al griego para no decir Yahweh, le cambiaron a Dios con D mayúscula porque los griegos adoraban a Zeus y a los dioses del Olimpo. Entonces quisieron mostrarle al pueblo griego que Yahweh, supuestamente Yahweh era similar a Zeus para que lo pudieran asociar. Entonces quedó Dios con D mayúscula y fue cuando comenzaron a borrar y a quitar el verdadero nombre de Dios de sobre la faz de la tierra. Y en el Nuevo Testamento ratificaron el pensamiento de la Septuaginta cuando tradujeron, y ahí comenzó todo el problema. El problema, y le respondo a las personas que me han preguntado, hay una pastora que le preguntó a mi esposa, yo quiero saber por qué tantas denominaciones. Una mujer que tiene acá en Nuevo México una iglesia y es muy bonita y tiene un ministerio bonito, pero hacía esa pregunta, yo quiero saber por qué tantas denominaciones, por qué no nos ponemos de acuerdo, por los errores de traducción, porque la gente no investiga, la gente no aprende, la gente no busca, la gente cree hoy en día a todo lo que se les hable desde un altar y para de contar. Y cada denominación está parada en una carta paulina. Si obedeciéramos a Cristo, que es el Mashiach, el Mesías, porque Cristo traduce Mesías enviado, ¿sí? Igual que Mashiach, Mesías enviado, no habrían denominaciones, no habrían iglesias, estaríamos parados en lo que Pablo dijo. Y antes de seguir en Apocalipsis 20:11, me voy a ir un momentico a recordarle qué fue lo que dijo Pablo. Libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 4. Miren lo que comienza diciendo el apóstol Pablo. Dice, yo pues preso en el Señor. Cuando habla del Señor, habla lo que dice Apocalipsis 19:11. El Señor de señores y Rey de reyes, que es el Mashiach, el Mesías. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Escuche. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Tenemos un cuerpo, ¿cierto? Un espíritu, que es el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, con que fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Miren el verso 5, dice, tenemos un Señor. Y Apocalipsis dice que Cristo recibió el máximo honor y título, que fue el de Señor de señores y Rey de reyes. Ese es el Señor. Una fe. Pablo dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y si la Biblia no estaba escrita, si no existiera la Tanaj y la Torá, entonces pregúntese cuál es la verdadera palabra de Dios. Una fe, Romanos 17, que era lo que ellos predicaban y Cristo enseñaba. Amén. Tenemos un bautismo. ¿Cuál es el bautismo? En agua. Amén. ¿Cierto? Que es la purificación. ¿Es así o no es así? Amén. Dice, verso 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hace diferencia de un Señor y un Dios y Padre. ¿Ve? Entonces, como no estudiamos, no investigamos, sino andamos como loritos repitiendo, porque aquí está escrito sin conocer los orígenes, ni cuándo lo formaron, cuántos cambios han hecho, seguimos parados en teologías humanas y en doctrinas de hombres. Estamos parados en el evangelio greco-romano, no el hebreo. Ojo con lo que estoy diciendo. Cristo no era romano. Cristo no era católico. Cristo no era evangélico ni protestante. Cristo no era cristiano. Cristo era judío, era el león de la tribu de Judá, dice Apocalipsis 5. Y todos los 4 evangelios dice muy claro que Cristo subía en Shabbat, no sábado, Shabbat, que es distinto. Hay un error de traducción. Al templo en Jerusalén. Y dice que enseñaba la palabra de Dios. Y la gente se maravillaba por el conocimiento tan grande de la palabra de Dios. La Biblia no existía. Si usted revisa cada uno de los apóstoles que los católicos dejaron plasmado en la Biblia, porque ¿qué pasó con los demás escritos de los demás apóstoles? ¿Dónde están los escritos de los demás apóstoles? ¿Por qué ahí está limitado? ¿Por qué cuando decidieron formar el canon bíblico sacaron algunos escritos que no les convenían? Y dejaron lo que le convenía, y por eso se creó la única religión oficial avalada por el gobierno y autorizada. Hasta el día de hoy, el catolicismo tiene negocios con los imperios, con los gobiernos de cada nación y es avalada como la religión oficial de la mayoría de las naciones del mundo. Y la gente lo desconoce. Por eso es necesario obedecer a Cristo y conocer a Cristo. Volvemos otra vez allá a Apocalipsis 20:11. Dice algo muy claro, ojo con esto. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, que es el anciano de días, el Padre Celestial, delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, que es Yahweh. Y los libros fueron abiertos. Ojo con eso. Y los libros fueron abiertos. Miren lo que dice acá. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Para que usted note, mi amado hermano, quién escribe su nombre o el mío en el libro de la vida. Y la gente, por muchos años, por no estudiar, yo también lo hice inocentemente, porque así también inocentemente fui enseñado antes de que tuviera el tiempo de dedicar mi vida a estudiar, inquirir, a investigar y a aprender, a adquirir conocimiento como el Señor lo ordenó. La Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría, usted lo tiene ahí como Jehová, es el temor a Yahweh. Es el temor al Dios de Israel, al único y verdadero Dios.
Los insensatos, dice, los insensatos desprecian la sabiduría, que es conocimiento. Le pusieron sabiduría en la traducción, pero es el conocimiento. Por eso la gente piensa que solamente es concentrarse, orar y ya va a adquirir sabiduría y conocimiento. No es así. Oseas 4:6 dice muy claro, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Exacto. ¿Y sabe qué dice la segunda parte? Dice, y al sacerdote, que son los líderes religiosos, que tenemos una Biblia en la mano y no tenemos conocimiento, sino creemos, porque muchos creen. Yo también participé hace muchos años de eso, que era ser pastor, o ser evangelista, o ser predicador, o ser conferencista, es coger la Biblia, leer un versículo y bla, 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 bla. No. Porque así fueron enseñados. Así fuimos enseñados. Y cuando conocemos la verdad del Antiguo Testamento, ese es un nombre que nos enseñaron y no es correcto, ¿cierto? Y si no es la Tanaj. Amén. Y la Torah, comprendemos la verdad y las mentiras que hay traducidas en el Nuevo Testamento. Hablamos con mi esposa hoy cuando íbamos a Odessa, íbamos en la camioneta, íbamos hablando, recordando a una hermana que apreciamos mucho. Yo la aprecio mucho. Y he tenido controversias con ella, por lo mismo, porque yo tengo un conocimiento más avanzado, así como hay personas que llevan un conocimiento más avanzado que el mío. Porque esto es un proceso. Amén. Uno no se las sabe todas y es necesario cada día estar estudiando lo que son las Sagradas Escrituras. Exacto. Para ser pastor realmente se necesita ser como el abogado y el médico. Las leyes cambian cada rato en cada gobierno y si el abogado no se actualiza en el conocimiento de las leyes, se queda atrás. La medicina va avanzando cada vez en el ser humano de una manera tremenda y si el médico se queda solo para recetar pastillas, se quedó atrás y perderá su título. Lo mismo pasa con el ministerio. Si uno no se prepara, Dios no lo usa más a uno. Dice, y al sacerdote que desecha el conocimiento, yo lo echo fuera, dijo el Eterno. No le digo yo, Oseas 4:6. Sí, porque en primer lugar, cuando desechan es porque no conocen. Exacto. Entonces rechazan. Están rechazando algo que no han entendido o lo han entendido a su manera. Por no no a la estudiar. no a la manera de cómo está escrito. Exacto. Por ejemplo, lo que te dijeron temprano, ¿verdad? Pero ahorita podrías... Mire, por ejemplo, veníamos hablando con mi esposa del tema en la camioneta y recordamos a esta hermana. Ella vive en Midland. Y ella ha escuchado las enseñanzas. Y en una de esas enseñanzas se encontró que investigamos y encontramos varias Biblias antes de la Reina Valera. Y que cada generación le han hecho una Biblia. Los católicos, que son los dueños del registro bíblico, la han modificado. Y la Biblia de Jerusalén dice y habla en el libro de los Salmos de los unicornios. El caballo blanco que tiene alas y tiene un cuerno. Pero en la Reina Valera ya no. La cambiaron y la modificaron. Si no existiera la Reina Valera, todos hablaríamos de los unicornios. Exacto. ¿Es así o no es así? Sí. Entonces es necesario investigar las sendas antiguas y el pasado para poder comprender la verdad. Si no, no se comprende. Ok, una preguntita nomás. Entonces, como decía de esa forma allí, ¿verdad? Muchos estarán preguntando. Bueno, si decía así, entonces, ¿por qué ahora fue cambiado? Vuelvo y lo repito. ¿Cuál es el verdadero? Van a decir. Exacto, me han preguntado cuál es la Biblia verdadera. La Biblia del Oso, la Reina Valera, la Valera, la 42 líneas, la Vulgata Latina, la Biblia de Jerusalén. Son muchas. La Masorética, que tiene más de 66 libros. Amén. La Católica, que tiene unos libros que llamaron apócrifos y ya esta ya se la quitaron pues, supuestamente para decir que es que esta es cristiana y esa es católica, cuando son las mismas. Sí. Sí, nomás les quitaron unos libros. La verdad es Cristo. Exacto. Lo que pasa es que leudaron en la palabra. Hay una mezcla de verdad con mentira y Cristo dijo que un poquito de levadura leuda toda la masa, la daña. Por eso es necesario Cristo y cuando usted estudie todo sobre Cristo va a encontrar que Cristo ratifica todo lo que llamaron Antiguo Testamento y nos lleva al Padre Celestial. Las oraciones, por ejemplo, nos dice, díganle Padre Nuestro, díganle Padre Nuestro. Ya nos mostró a Yahweh no como el Dios
allá soberbio, tremendo, que no podía uno decir nada, sino lo mostró como un padre amoroso, que perdona, que tiene misericordia. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, y está hablando el Cordero de Dios, va a entrar al reino de los cielos. Y es lo que nos han venido enseñando. Nos han venido enseñando que cantando, adorando y buscando a Cristo, vamos para el cielo. Ya fuimos salvos. Una oración de fe. Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Con lo poquito que dices. Y ya, usted es salvo. Aplaudámoslo. Y toda la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y con todo respeto se lo digo. Cristo no dijo eso. Cristo dijo que no porque me digan Señor, Señor, se va a entrar al reino de los cielos. Exacto. Sino que al reino de los cielos se entra haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es ese Padre? El anciano de días, el juez justo, el juez de que habla Daniel. Amén. Y para poder hacer la voluntad de Él tenemos que conocer. Adquirir conocimiento. Mira lo que dice, y vi, y se abrieron los libros. ¿Cuáles libros fueron abiertos? Y el libro de la vida. Y viene, hay que hacernos la pregunta, es que no solo es leer por leer. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuáles libros son los que van a ser abiertos el día del juicio? Dichosos, como dijo Cristo, cuando los apóstoles los mandó de dos en dos y volvieron y dijeron, Señor, estamos contentos. Los espíritus inmundos se sujetan. Se sanan los enfermos en tu nombre. Y él le dijo, alégrense. No porque los demonios se sujeten, ni no se alegren, ni porque hayan milagros. Alégrense porque su nombre está escrito en... mira lo que dijo, está. No dijo está escrito, dijo esté escrito en el libro de la vida. Y a la gente no se le ha enseñado a respetar y a buscar al Padre Celestial, ni a obedecerlo. Al contrario, el Nuevo Testamento fue creado con una mala intención, y lo digo con mucho respeto. Porque hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que contradicen a Cristo. Y contradecir a Cristo es contradecir al Padre Celestial. Porque si usted lo analiza, Cristo nos llevó todo y todo lo que predicó está en el Antiguo Testamento. No hay una coma, una tilde, una sola letra que Cristo no haya hablado, que ratificando lo que está en el Antiguo Testamento, que es la Tanaj y la Torah. Y hay cosas que entran ahí en controversia, donde dicen, por ejemplo, la ley fue abolida, y Cristo dice que no. Le atribuyen a Pablo en Gálatas decir que la ley fue abolida, y Cristo en Mateo capítulo 5, versos 17 al 21 dice que Él no vino a abrogar la ley, ni los profetas, no vino a quitarlos ni a cambiarlos, sino a cumplir. Y Él mismo dice que ni una coma, ni una tilde, ni una jota de la ley dejará de cumplirse hasta que pasen el cielo y la tierra. Eso es el día del juicio. Entonces por eso hay tantas divisiones y tantas denominaciones, porque estos se paran en las cartas paulinas y estos se paran en Cristo. Entonces hay choque y hay división. Exacto. Los de Cristo tratando de hablar la verdad, tratando de llevar a la gente al camino, a la verdad, al verdadero Dios, a la palabra de Dios, y los que se paran en las cartas paulinas maltratando, pisoteando, satanizando, idealizando. Sí, porque están creyendo lo que... Mire, por ejemplo, lo que cada uno de estaba hablando que era con mi esposa, ¿te acuerdas que estábamos en la mesa del comedor? Y estábamos hablando, y no fui al trabajo por estar hablando con ella, y fue una conversación muy bonita, donde le clarificaba algo muy tremendo en nuestra conversación, y es que en el Nuevo Testamento, ojo con esto, se muestran dos evangelios. Y la gente, o la mayoría de la gente, no se da cuenta por no escudriñar. Miren, vamos al libro de Mateo capítulo 24. Perdón, termino Apocalipsis y vamos a Mateo 24. Entonces, fíjense que el Padre Celestial es quien escribe el nombre en el libro de la vida. Porque Cristo toma, no el libro, sino los libros. En Apocalipsis 5 cometió un error en la traducción, no se sabe si con mala intención, dice los libros, no el libro con los siete sellos, son libros, fueron abiertos. Y estos libros fueron los que estableció el Padre Celestial para el ser humano. Y aunque no lo crea, investíguelo. ¿Qué fue lo que estableció y Cristo ratificó y los apóstoles ratificaron si la Biblia no existía? Si el Nuevo Testamento no existía, ratificó la Torá y la Tanaj. Y es lo que menos nosotros investigamos, lo que menos leemos. Tremendo. Y todos serán juzgados de acuerdo a lo que está escrito en los libros, por sus obras.
Mateo 24, 24, vamos rapidito, por favor, acompáñenme porque ya voy a saltar a comenzar algo. 23, Mateo 24, 24. Perdón, 24, 24 no. Ya les voy a ver. Esperen un segundito, se me perdió el versículo. ¿Qué es lo que...? Ya, ponle cuidado. Mateo 24, verso 14. Voy a leer el 13 y el 14 para que usted me acompañe, para que usted tome nota. Dice, y será predicado, está hablando el Mashiach, el Mesías, y le está hablando a los apóstoles. Ahí no estaba Pablo, acuérdense que Pablo no estaba. Pablo no figuraba con los 12 iniciales. Dice, y será predicado, mas el que persevere hasta el fin, que es aguante, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ojo con eso. Cristo le estaba diciendo este evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? El que Cristo estaba enseñando. Y aquí viene la división tan tremenda, que hay un evangelio verdadero. Hay un evangelio verdadero, y es el evangelio de Cristo. Es el evangelio de Cristo, para el cual Él fue comisionado para venir a la tierra. Él no solamente vino para subir a la cruz del Calvario. Él vino para recordarnos quién era el Padre Celestial. Y es ese el único y verdadero evangelio. Este evangelio, dijo Cristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es el evangelio del reino de Dios, el reino de Yahweh. Ahora quiero invitarlo al libro de Romanos. Capítulo, creo que es 2. Vamos al libro de Romanos. Capítulo 2. Sí. Ojo con esto. En el capítulo 2, verso 16, contradice al verso 15 y se muestra el otro evangelio encubierto, por el cual muchas denominaciones están parados en ese evangelio, no en el de Cristo. Ojo con lo que voy a decir, atentos a esto, sino el evangelio que le atribuyeron al apóstol Pablo. Y voy a decir por qué, le voy a dar la prueba. En el verso, bueno, vamos a leer del verso 13, bueno, verso 11 al verso 16. Miren lo que dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, que es Yahweh, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Escuche, bajo la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, que es Yahweh, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando, ojo con esto, la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Sí que no está hablando de la gracia? ¿Qué voy a eso? Dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ojo con esto en el verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, está escrito, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. ¿Por qué? Y ahí es donde viene la pregunta, para los que son estudiosos. El que lee por leer no se da cuenta, pero el que escudriña sí se da cuenta, y viene la pregunta: ¿por qué Pablo no dice o no está escrito que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio de Cristo? Porque Cristo dijo: y será predicado este evangelio. Pablo no existía en esa época.
Pablo fue posterior a que Cristo, cuando Cristo subió a los cielos, fue después del Pentecostés, y fueron años que pasaron, no 1, ni 2, ni 10, fueron años que pasaron. Pablo era Saulo de Tarso, perseguidor de los seguidores de Cristo, no de la iglesia, porque la iglesia no existía. Perseguía a los seguidores de Cristo, persiguió a los apóstoles en su momento, asesinó a muchos. Y está escrito en el Romanos 2:16 que hay otro evangelio por el cual según ese evangelio seremos juzgados, y es el evangelio de Pablo. Y quiero decirle una cosa, Pablo nunca dijo eso, es una mentira que está escrita ahí. No pueden haber dos evangelios. Amén. No pueden haber dos evangelios. El verdadero Pablo dijo que Cristo es el fundamento de la iglesia. Es el Mashiach, es el Mesías. Y la mayoría de las cartas paulinas que no están leudadas hablan de Cristo, de volver a Cristo, de caminar con Cristo y obedecer a Cristo. Pero lo que está leudado, como esta porción, y le voy a demostrar, dice que hay otro evangelio. Nadie va a ser juzgado por el evangelio de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no fue quien subió a la cruz del Calvario. Exacto. Pablo no es el fundamento. No puede ser el fundamento. Pablo no es el camino, Pablo no es la verdad, y Pablo no es la vida que lleva al Padre Celestial. Es Cristo. Si Cristo lo hubiera dicho, por ejemplo, y será predicado el evangelio de Pablo por todo el mundo y llegará al fin, otro gallo cantaría. Ahora, para colmo de males, en el mismo libro de Romanos, vamos al último libro de Romanos. Último libro de Romanos, capítulo 16, verso 22, está escrito quién fue el que escribió la carta a los romanos. Miren lo que dice. Cuando usted abre la hoja, y ya le dije que los católicos fueron en un concilio, después del concilio de Nicea, ¿sí? Entre el año 320 al 350 después de Cristo, que escribieron el Nuevo Testamento y le atribuyeron a Pablo cosas que él no escribió. Dice el título, Epístola del apóstol Pablo a los romanos. San Pablo dice. Amén. Alguien decía, ¿por qué le pusieron santos a los apóstoles? No fue Cristo. Catolicismo. Amén. Fue el catolicismo romano, y tiene la costumbre de que a los hombres les ponen santidad. Dice epístola del apóstol San Pablo a los romanos, pero en el capítulo 16, versículo 22 dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Yo Tercio. Amén. Por eso hay que estudiar e investigar, no son solo leer y coger para transmitir porque sí. Porque un hombre distinto ni siquiera fue apóstol. Ni se oye decir de él. Escuche lo que voy a decir. Tercio no fue apóstol. Tercio no fue seguidor de Cristo. Tercio no estuvo en el bautismo. No estuvo ni siquiera en la Santa Cena. No estuvo en la fiesta de Pentecostés. Tercio no existió ni siquiera cuando Pablo vivía. Tercio era uno de los colaboradores de San Jerónimo. Y se atribuyó que él fue el que escribió la carta a los romanos. ¿Y cuántos no están siguiendo doctrinas o no hemos seguido doctrinas de los romanos? Porque Pablito lo dijo y resulta que no fue Pablo sino Tercio. Tercio fue uno de los que dijiste. De los ayudantes de San Jerónimo que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, fíjese que Cristo dice muy claro, porque cuando se habla del Apocalipsis en la visión de Juan, dice que es el ángel con las 7 estrellas en la mano que le habla a Juan y lo llevó a los cielos en el Apocalipsis. Dice, y serán abiertos los libros y serán juzgados los muertos, y aunque no está escrito, los vivos por los libros, por lo que está escrito en los libros, del que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, que es Yahweh. ¿Ven cómo fue escrito de tal manera para que la gente no fuera a la verdad del Dios vivo, el Dios eterno? Bueno, el Nuevo Testamento fue tan sabiamente, ¿cómo se dice?, configurado para que nadie se salga de lo que ellos programaron, para programar a las futuras generaciones para no obedecer a Cristo. Y yo creo, amor, que la mayoría del cristianismo, ¿verdad? Las personas que aman al Señor
siempre han tenido esa curiosidad de decir, bueno, pero ¿por qué aquí dice así? Sí. Y acá como que se contradice. No se encontró, pero sí. a la misma vez decimos, no, pero ¿quién soy yo para juzgar? Si Exacto. así está escrito, así se tiene que quedar. Porque dice la palabra que si quien le quite y quien le... Bueno, ahí... Exacto, ponle cuidado, póngale cuidado. Fue sabiamente preconcebido por los ayudantes de San Jerónimo. Y les recuerdo que Apocalipsis 17, que la Biblia describe quién es la gran ramera. Exacto. Léanselo, por favor. Dice que sostenida por el mismísimo infierno. ¿No? Dice Babilonia la grande. Ojo con esto. Dice madre de las rameras. Exacto. Que han pervertido y han corrompido a mi pueblo y han bebido hasta la sangre de mi pueblo. Exacto. Madre de las rameras. Prostitutas que han dejado a su verdadero esposo por un esposo que no es real. Y han llevado con teologías humanas al ser humano a estar en peleas y disputas por doctrinas que le atribuyen a Pablo y ni siquiera Pablo las escribió. El verdadero apóstol Pablo nunca traicionaría a su Señor, a su Mesías, a su Mashiach. Jamás. La Biblia dice que Pablo subía también en Shabbat al templo a adorar, a hablar de la Torá y la verdad, mostrando lo que hizo Pedro en Hechos capítulo 2 en la fiesta de Pentecostés. Les demostró que la Tanaj y la Torá estaba en perfecto cumplimiento con Cristo. Léase el capítulo 2 y ahí dice hasta los capítulos y versículos que con los que Pedro sustentó su predicación. Donde 3000 reconocieron al Mesías como el verdadero. Amén. Y Pablo también. Y Pablo no traicionaría a Cristo. Pablo no traicionaría a Cristo. Miren lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 6. Ponle cuidado. Donde el verdadero, ahí usted va a encontrar lo que es una levadura. 6. Lo que es una levadura. 1:6. Levadura es coger la verdad, Cristo lo explicó, con una mentira. Y si usted no tiene conocimiento, usted va a pensar que todo es verdad. Y todo está dañado. Miren lo que dice, 1:6. Dice, no hay otro evangelio, le pusieron el título. ¿Por qué? Porque Gálatas lo escribió otra persona. Así de simple. Miren lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién llamó por la gracia de Cristo? El Padre Celestial. Por eso siempre le pusieron en los primeros versículos de las cartas paulinas, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Entonces fíjense que Pablo aquí está diciendo que están predicando un evangelio distinto. Exacto. ¿Sí? Y ratifica cuál es el verdadero evangelio. Mire, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Exacto. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El de Cristo. ¿Cuál es la verdadera palabra? La de Cristo. Amén. No la de los hombres. No la de los apóstoles. Ni siquiera la palabra de Dios es la de los apóstoles. Así vengan con el cuento que es que ellos estaban inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Porque entonces respóndame una pregunta. ¿Por qué Pedro en Hechos capítulo 1 echó a las suertes cuando es prohibido para nombrar el sucesor de Judas cuando no fue la orden que Dios le dio, Amén. que Cristo le dio? Así es, exacto. ¿O es que las suertes van con el Espíritu Santo? De ninguna manera. Y dice, y oramos y clamamos al Espíritu Santo para que nos guiara. Y echamos suertes y ganó Así es. Matías el justo. Por eso es que debemos siempre Escudriñar. seguir lo que Jesús Lo que Cristo enseñó. Amén. Cristo Porque enseñó. recordando que todas estas, bueno, la mayoría, ¿verdad?, de las cartas paulinas, como hablamos en una ocasión, fueron puestas por medio de los, ¿cómo dijiste? Obispos. Amén. Entonces, fueron por cartas que fueron recopiladas de cada quien. Entonces, pues ahí estamos mirando que son tantas cosas que son afuera de lo que es en verdad la voluntad del Señor. Afuera de orden. De orden. Pero como no escudriñan, no se dan cuenta. Miren lo que dice el verso 8. Mas si aún vosotros, aquí viene lo preconcebido
Vea, para que vean lo que digo yo. La verdad con la levadura. Están diciendo que es el Evangelio de Cristo. ¿Cierto? Sí. Pero miren lo que dice. Ojo con esto. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, que es anatema. Por eso hay que entrar a mirar cuál evangelio fue el que anunció Pablo. Y para saber esto, nos toca mirar los orígenes del Nuevo Testamento y de cada carta paulina. Y si usted investiga, se va a encontrar que muchas se las atribuyeron al apóstol Pablo. Exacto. Ya voy a demostrarle por qué. Dice, sea maldito. Ahora viene una pregunta. ¿El Evangelio de Cristo ordenó maldecir? No. ¿El Evangelio de Cristo ordenó maldecir? ¿Qué pasó? Te está saliendo de la cámara. Perdón. El Evangelio de Cristo no manda maldecir. Cristo dijo que aún a vuestros enemigos los deberíamos bendecir. No maldigáis, dijo Cristo. ¿Y usted cree que el verdadero apóstol Pablo daría la orden de maldecir hasta un ángel? Aquí dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos se perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciará otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Ni siquiera Cristo se atrevió a proferir maldición contra Satanás mismo cuando le leudó la palabra el día de la tentación. Ni el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio. Vamos al libro de San Judas para que usted lo vea, antes del Apocalipsis. Mire, dice, libro de Judas, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Ni los arcángeles, ni Cristo maldicen ni al mismo Satanás. Amén. ¿Usted cree que el verdadero apóstol Pablo iba a contradecir a su Mesías, al Mashiach, para ordenarnos maldecir? Y por ahí hay grupitos religiosos que no son ni cristianos, tienen el título. Maldito, anatema. Sí. Porque hablan distinto, porque uno habla distinto de lo que ellos hablan. Tremendo. ¿Quién dio esa orden? ¿El Evangelio de Cristo o el Evangelio que está en Romanos, el Evangelio de Pablo? Porque ahí está escrito que seremos juzgados por el Evangelio de Pablo. Y el Evangelio de Pablo ordena maldecir, ordena que al que no está de acuerdo lo echen al diablo. Amén. Cuando Cristo dijo que debemos ser como el buen samaritano, no como el sacerdote, no como el levita, Levita. sino como el samaritano. Ayudar, bendecir, dar la mano, no poner el pie en el cuello. Así es. Miren lo que dice acá. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Y la gente no investiga cuál era el evangelio de Pablo, qué era lo que Pablo predicaba. ¿Por qué? Porque la gente le dieron un libro y le dijeron, esta es la palabra de Dios y la Biblia, y lo atesoran con todo su corazón como si verdaderamente fuera la palabra de Dios. Está la palabra de Dios ahí. Pero no es todo. Pero todos no saben la levadura, no saben las impostaciones, los errores de traducción, no saben cuántas Biblias han existido y cómo las han modificado en cada concilio vaticano. Por eso es que la mayoría de personas viven en maldición. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo puede ser eso? Vámonos por favor a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, para los que dicen que el espíritu les habla, ni por palabra, atentos a esto, dice, ni por carta como si fuera nuestra. No se deje mover ni por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué? Porque ya estaban falsificando las cartas y las firmas en aquella época en nombre de Pablo. Y Pablo jamás iba a pisotear la sangre del Cordero de Dios. Jamás iba a contradecir al Cordero de Dios. Jamás iba a estar en contra del Hijo del Dios viviente. Porque él fue llamado a ser apóstol, el reemplazo de Judas. Amén. Por eso hay que tener cuidado cuando se lea.
Si usted desconoce lo que llaman Antiguo Testamento, la Tanaj, usted cae fácilmente en las doctrinas paulinas y en una denominación, o resulta usted creyéndose tener un ministerio que está no avalado por la palabra de Dios ni autorizado por el Dios viviente, donde usted predica levadura, un poco de verdad, un poco de mentira, y resulta usted emocionando y diciéndole mentiras a la gente. Y cuando llegue el día del juicio, muchos no tendrán su nombre escrito en el libro de la vida y será lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no dedicaron tiempo a investigar ni a comprobar que lo que les diga sea cierto. Y se basan en una respuesta, como tú lo dices. Muchos dicen, es que aquí está escrito, aquí está escrito. Puede estar escrito ahí, sí, porque unieron la palabra de Dios con el famoso Nuevo Testamento, donde en este libro de Gálatas desvirtúa. Si usted se lee Gálatas, no todo el Gálatas, pero parte de Gálatas desvirtúa al Padre Celestial, lo rechaza y rechaza lo que el Padre Celestial ordenó. Y Cristo dijo que nadie va a entrar al reino de los cielos si no se hace la voluntad del Padre Celestial. Lo más tremendo, amor, es que la mayoría de la gente, pues, en verdad, no, ni siquiera sabe que la iglesia ha sido tantas veces modificada. Están agarrados de lo que está escrito, y esto es lo que es. Si supieran un poquito de que hay tantas Biblias que han sido modificadas y que han sido cambiadas, tergiversadas, tal vez podrían abrir su mente para saber que hay cosas que no están al 100%, ¿verdad? Como todo lo que es el Nuevo Testamento. ¿Ves lo que dice la Escritura en el libro de San Juan? Voy a leer el capítulo 14, versos 23 y 24. Dice la Escritura, y está hablando el Mesías. Dice, respondió Jesús o Cristo y le dijo, el que me ama, escuche esto, mi hermana. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. No dice el que me ama, guardará la palabra de Pablo. Amén. Dice, mi palabra guardará. Cristo dijo en el verso 6, ya lo expliqué la vez pasada, está escrito, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En los originales dice, yo soy es el camino, yo soy es la verdad y yo soy es la vida y nadie viene al Padre sino a través mío. No dice Pablo es el camino, no dice Pablo es la verdad, no dice Pablo es la vida y no dice que nadie va a ir al Padre sino a través de Pablo. Es a través de Cristo. Cristo es el fundamento, Cristo es la verdad, Cristo nos enseñó la verdad. Pero nosotros preferimos de Cristo hablar solamente los milagros y las señales y no su doctrina ni lo que le enseñó. Y muchos desconocen que lo que Cristo hablaba y enseñaba estaba configurado ya en el Antiguo Testamento por el Padre Celestial a través de Moisés, los profetas y aún de varios hombres que estaban en las crónicas y los reyes, en los libros históricos. Y Cristo lo ratificó, Pablo lo ratificó, porque si usted estudia las cartas paulinas, usted encuentra los orígenes de los mensajes de Pablo, que eran similares a los de Cristo, similares a los de Pedro, similares a los de Santiago y otros, y similares, y todo basado en el Antiguo Testamento. En las letras pequeñitas se encuentra la concordancia de donde Pablo predicaba eso. Pero lo que está en contra del Padre está en contra de Cristo. ¿Por qué Gálatas dice que la ley fue abolida y Cristo dice que no? ¿A quién le está haciendo caso la iglesia? A las cartas paulinas. Y por eso la iglesia permanece y vive en maldición. Está en maldición. Por eso las iglesias de tipo cristiano, de todas las denominaciones, son peores que hospitales, donde está la gente llena de enfermedades, llena de llagas, llena de problemas, hogares destruidos, hogares en problemas, hijos acabados, todo destruido, economía mala, y rogando y suplicando por misericordia, corriendo y buscando a hombres que les lancen palabra, en vez de ir buscar al Dios omnipotente para que les bendiga. Y él simplemente dijo, yo bendigo por obediencia. Exacto. Y venía la pregunta, tiene que ver con el tema y el título que pusimos. Vámonos al libro de Isaías 53. Vamos al libro profeta Isaías.
Profeta Isaías, capítulo 53. Coja su Biblia, mi amado hermano, y ayúdeme a buscar allá. Y vamos a analizar esto. Dice el capítulo 53 del libro de Isaías, y estaba hablando del Mesías, de Cristo. Miren lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer de él ni hermosura. Está hablando de Cristo. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esto fue la cruz. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Y es la verdad, escondemos detrás de él nuestro rostro, ¿para qué? Para pararnos en las cartas paulinas, para poder hacer las cosas de acuerdo a nuestro pensamiento, y por eso es que muchos acuden a las iglesias donde más les conviene ir. Pare de contar. La mayoría va a la iglesia porque allá no le predican de pecado. Otro va a la iglesia donde le permiten bailar. Otro va a la iglesia donde le permiten hacer esto. Y nos convertimos de verdad, nos dejamos llevar por el libertinaje de la palabra de Dios. ¿En que convirtieron la palabra de Dios? Y muchos desconocen lo que a ti tanto te gusta hablar de San Judas, verso 4. Donde el Señor dice a través del apóstol Judas que muchos entrarían encubiertamente desde antes de la fundación del mundo. Son creados por Satanás para tergiversar la palabra de Dios y convertirla en el libertinaje, negando, dice, al Padre o negando al Hijo. Y desconocen esto. Y muchos están congregados en sitios de libertinaje. No por lo que hagan, escuche, sino por la doctrina que no es la correcta ni la real. Por eso están en maldición. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Mira el verso 4, dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y si él se llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, ¿por qué en las iglesias permanecen tantos hermanos y hermanas con enfermedades? De todo tipo. ¿Por qué pasan al frente cuando se hace el llamado o la administración? El hombre de Dios le pone la mano en la cabeza, se caen al piso y luego se atreven a dar un testimonio de sanidad, que sintieron el toque del Espíritu Santo y ya son sanos. Y cuando van a ver, la enfermedad no se ha ido. Y cuando acuden realmente al médico para un examen médico, la enfermedad está ahí. Puro emocionalismo, porque no va a haber sanidad. Escuche esto, no va a haber sanidad si no hay obediencia a la palabra del Dios vivo. Si usted no le hace caso a Cristo, de nada le sirve congregarse, cantar, que esto le sorprendió a la hermana que nos llama de Suiza, ¿no? De nada le sirve congregarse, cantarle a Cristo, cantarle al Espíritu Santo si usted no obedece a la palabra de Dios. Y le guste o no le guste, escuchar esto es una gran verdad. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida, usted no es ni será salvo. Porque la salvación se adquiere por obediencia a la palabra del Dios vivo y lo que Cristo predicó. Amén. Quiero comentar algo, hermano, con tu amor. Acabas de decir ahorita, ¿verdad? Que el que obedece la palabra de Dios. He conocido muchas personas que aman al Señor y obedecen al Señor, entre comillas. Entonces esas personas, yo sé que ahorita están preguntando, yo obedezco al Señor conforme ha sido instruida, conforme ¿cómo? Fue enseñada. Fue enseñada o lo que ella conoce de la palabra, pero tal vez esta palabra no la ha escudriñado para saber exactamente, por eso es que no ha cambiado, ¿cierto? Sí. Algunos me han preguntado, entonces, pastor, ¿todos los que murieron sin conocer la verdad van a ser condenados? Hasta 1995, y usted se va a acordar que la mayoría de los que somos viejitos, llamémoslo así entre comillas, en el Evangelio, que conocemos el Evangelio, y los hombres y mujeres mayores en el Evangelio, que llevamos más de 30, 40 años, que somos de los años 70 a los 80, hablábamos del Padre y hablábamos del Hijo y hablábamos del Paracletos, el otro consolador.
Pero de 1995 para acá se levantó un evangelio leudado y mentiroso donde niegan al Padre, cogieron algunos a Cristo como referente y al Espíritu Santo lo dejaron a un lado. Y lo más grave es que desde el año, hace más o menos 10 años para acá, se levantaron doctrinas donde adoran, buscan y supuestamente, lo digo porque no hay una sola razón para que me digan que el Espíritu Santo les habla y contradicen a Cristo. Y hacen actos dentro de las congregaciones que Cristo dijo no. Toman a Cristo como el nombre porque no lo pueden quitar. Y al Padre Celestial lo dejaron a un lado. Amén. Y Cristo dijo que no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Exacto. El que no hace la voluntad del Padre Celestial, ¿cierto? No va a ser salvo. Por más que diga la persona Por más está haciendo que la voluntad de cante. Dios. Mire, Ay, Señor. la persona puede ir a ayudar a los pobres, puede ayudar al menesteroso, puede ayudar a la viuda. Amén. No va a ser salvo, porque Satanás también disfraza con actos de amor y hechos de amor para que la gente le sirva. Exacto. Le voy a poner un ejemplo. Cantantes famosísimos, y me voy a evitar el nombre para evitar de pronto hasta una demanda. Exacto. Cantantes famosísimos que los vemos por videos haciendo pactos satánicos dentro de sus conciertos. Reúnen a millones de gentes que los siguen y los adulan. Ganan millones de dólares. Parte de sus inversiones las utilizan para hacer y fabricar colegios para niños pobres. En mi país hay una cantante famosísima que todo el mundo la conoce. Amén. Y ella hace colegios para los niños pobres. Ayuda y da a comer. Pero en la mayoría de sus conciertos adora a la serpiente y ha hecho videos donde adora y hace pactos y ceremonias satánicas dentro de sus conciertos. La palabra... ¿Va a ser salva? No. El que hace No la por voluntad del Dios vivo, el que hace la voluntad de Dios vivo es el que va a ser salvo. Exacto. Santiago lo dijo. No por obras, pero mi fe me lleva a hacer las obras correctas. Porque ese es el juicio, la justicia del reino de los cielos. Si usted, mi amado hermano, no obedece a Cristo, pero obedece a Pablo y contradice a Cristo, usted puede cantar, puede ser bautizado, hacer una oración de fe, puede hasta danzar, puede predicar si quiere, puede tener hasta la iglesia más grande y hermosa, no va a ser salvo. No va a ser salvo. Los salvos son los que el Padre Celestial escribió en el libro de la vida, que le creyeron a Cristo y le obedecieron. Y repito esto. ¿Qué pasa con las iglesias cristianas? ¿Por qué tantos enfermos si Cristo se llevó? Verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y mire, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué no se ve en las iglesias eso realmente? ¿Por qué se ven shows y espectáculos hasta por las cámaras? Caen al piso y luego el testimonio, sí lo recibí. Mentiroso el diablo. Los milagros de hoy en día no son como los milagros en la época de los apóstoles de Cristo. Reales y tangentes. Y andamos creyendo que porque una persona se cayó al piso y se paró y dijo, ay, es que fui sana. Amén, gloria a Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Dónde está la prueba clínica? ¿Conocimos o no conocimos una gran hermana que tú la apreciaste y la quisiste mucho? ¿Sí hace así o no es así? Cada rato daba testimonios de cáncer. Que Dios la sanaba por lo menos más de 5 veces de cáncer. Y el cáncer volvía y que la sanaba y que la sanaba y que la sanaba. Y eso hablaba de una emoción de la sanidad y el milagro de Cristo. La cosa más tremenda. Hace un año más o menos aproximadamente murió. Y antes de morir pudimos visitarla. Y tenía miedo de morir. Y el cáncer no se había retirado de su cuerpo. Avanzó. Pero ella en su emoción creía que era sana. Una cosa es ser sano porque usted cree en la palabra de Dios. Miren nomás lo de ciego Bartimeo. Analice los milagros de Cristo. Cuando Cristo hacía un milagro, siempre preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Y la gente le decía, quiero recobrar la vista, por ejemplo, ciego Bartimeo. Verso 51 dice, y Cristo le respondía, tu fe te ha salvado.
salvado, no sanado. Y enseguida el milagro se producía. Amén. Y Pablo dice muy claro, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y la Biblia no existía en esa época. La mujer que tocó el manto, le tradujeron el manto y no fue el manto. Todo el pueblo de Israel, desde la época de Moisés, cuelga los cordeles en el borde del manto, que se llaman los tzitzit, que recuerdan los mandamientos de Dios, que son lacitos entrelazados de color azul y blanco, del color de la bandera de Israel. Y les recuerda los mandamientos. Y la Biblia no la tradujeron correctamente. Y el original dice que la mujer se estiró y tocó el tzitzit que estaba en el borde del manto. Tocó los mandamientos, se acordó de la palabra de Dios y tuvo fe en la palabra del Dios vivo. Y su azote fue quitado. Por eso la iglesia está llena de problemas, o parecen hospitales, sitios de psicología, menos para ir a adorar y recibir la palabra de Dios. Si el hombre recibiera la palabra de Dios correcta y se dedicara tiempo a buscar la palabra de Dios, su vida cambia porque cambia. Cambia porque cambia. Hay que obedecer a Cristo. Por eso es que la mayoría de personas cristianas permanecen en maldiciones en su vida. Porque no obedecen a Cristo, sino obedecen a teologías humanas que le atribuyeron a Pablo. Por eso les demostré ahí en Romanos 16:22, donde dice, yo Tercio fue quien escribí la carta, no fue Pablo. Y así otras cartas donde se le atribuyeron a Pablo y no fue Pablo. Termino diciendo hoy lo siguiente. Verso 23, Jesús dijo, Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra, no dice la palabra de Pablo ni la de Pedro. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué pasa si Dios habita en mí? ¿Qué pasa si realmente soy templo del Espíritu Santo? Yo soy templo del Ruach HaKodesh cuando la palabra de Dios mora en mí y me transforme y me limpie. Antes no. Y si la palabra de Dios verdadero no mora en mí, ¿qué espíritu les está usando? Dice muy claro ahí en Juan 14:16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, el espíritu de verdad. Y si hay un espíritu de verdad, hay un mentiroso imitador, es el espíritu de Kundalini, que contradice a Cristo y separan las cartas paulinas. El que me ama, mi palabra guardará. Ojo con esto, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24 de Juan 14. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, pare de contar. Ve que hay dos evangelios en la Biblia. ¿En cuál está parado usted, mi hermano? ¿En el evangelio de Cristo o en el evangelio paulino? Porque la mayoría de doctrinas que se predican son paulinas y la gente y los pastores que no estudian no saben que la mayoría de doctrinas fueron dictaminadas en los concilios vaticanos. Busque cada doctrina, cuándo se creó y quién la creó, y le aparecen los nombres de los obispos que sacaron ese pensamiento y se reunieron en un concilio y un papa aprobó y quedó sentado como doctrina. Martín Lutero, cuando protestó, Martín Lutero nunca dejó de ser católico. Protestó, por eso se denominaba por mucho tiempo los protestantes, hermanos separados. Tal vez a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, porque voy a decir una verdad y no lo puedo callar. Muchos son católicos protestantes disfrazados de cristianos, porque siguen doctrinas del Vaticano, de la Gran Ramera, heredadas por las hijas de la Gran Ramera, que nacieron en el año 1906 en adelante. Y con respeto se lo digo, porque tengo que decir la verdad y no me puedo callar. Las denominaciones nacieron en 1906. Hace menos o 120 años más o menos nacieron todas las denominaciones. Antes existía el evangelio
católico, apostólico, romano y los protestantes. Investíguelo. Apocalipsis 17:5 dice: Babilonia la grande, madre de las rameras, que han prostituido mi pueblo. Lo han llevado a la idolatría, lo han llevado a hacer cosas que no son. Porque las hijas de la gran ramera se paran en las cartas paulinas sin discernir qué es levadura y qué no es levadura. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Por eso en Apocalipsis 18:4 el Señor mismo dice: oíd, pueblo mío, huid, salid de ellas, no seas partícipes de sus pecados. Porque el mayor pecado es pisotear la verdad de Cristo. Es pisotear el evangelio de Cristo y cambiarlo por el evangelio de un hombre, así tenga título apostólico. Y más cuando hay pruebas en la misma Biblia que él no escribió estas cartas. Es fuerte lo que estoy diciendo. Muchos y la mayoría siguen siendo católicos, pero protestantes. Los otros son católicos ortodoxos y los otros son católicos romanos. Y los que se salen de las denominaciones para obedecer a Cristo entran al camino, a la verdad y la vida, que es el gran yo soy. Por eso él dijo ahí, y el original dice, mira la diferencia, lo voy a volver a repetir. El original dice en San Juan 14:6, yo soy es el camino. Amén. Yo soy es la verdad. Yo soy es la vida. Y le recuerdo lo que dice el libro de Éxodo 3:15, cuando Moisés se encontró con la zarza ardiendo, y esta voz le hablaba. Esta voz le hablaba. Y Moisés le pregunta y le dice, dime quién me envía para decirles quién me envía. Y la voz que escuchó le dijo, yo soy. Diles que yo soy te envía. Yo soy el Padre Celestial. Ah, ¿qué es la teofanía de Cristo? Mentiroso el diablo. ¿Sabe por qué? Y termino acá, voy a terminar hoy. Acá, vamos al libro de Éxodo, capítulo 33. Para que vean que la famosa teología de la teofanía, ¡ojo con eso! No hay que comer cuento a todas las teologías que nos enseñaron, hay que investigar, leer e inquirir, sabiduría. Éxodo 33 dice, Yahweh dijo a Moisés, ¿de quién le estaba hablando? Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Verso 2, mira lo que dice. Y yo enviaré, está hablando el gran yo soy, yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amoreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jesubeo, y a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. O sea que tercos, no sea que te consuma en el camino. ¿Quién es yo soy? ¿Quién es yo soy? ¿El Padre o es el Hijo? Yahweh. Es Yahweh, el gran yo soy. Por eso cuando Cristo recibió los atributos divinos, le hace Hebreos capítulo 1, ahí está clarito, donde dice que Pablo, dicen ahí que Pablo dijo que un día Dios le dijo, mi hijo eres tú. Y dice que lo nombró y le dio título de honor por encima de sus demás compañeros porque él se apartó del pecado y de la maldad. Y en Apocalipsis 5 le dieron atributos divinos porque dieron la orden que lo adoraran. Y quien está en Cristo, quien está con Cristo, está con el Padre. Quien obedece, no quien dice. Exacto. Una cosa es decir que usted obedece a Cristo, como mi esposa me estaba preguntando, y nosotros los que habíamos sido enseñados mal, ¿qué? Le voy a decir una cosa y termino ahora sí, con mucho respeto se lo voy a decir. Dios levantó hombres para el último momento, los obreros de la última hora, que están hablando la verdad. Para que la gente se salga de las teologías humanas y entre en la palabra de Dios. Y muchos, por culpa de las teologías y de los hombres encubiertos, rechazan y enseñan que no, disfrazándolo con judaísmo. ¿Cristo era judío? ¿Cristo iba al templo de Jerusalén? Cristo hablaba la Torá y la Tanaj. No hablaba las cartas paulinas. Es delicado esto. Si el Nuevo Testamento no hubiese sido escrito, todo el mundo caminaríamos en la Tanaj y en la Torá.
alabando y glorificando al Dios de Israel, único y Dios verdadero. Léase Isaías 43. No lo voy a leer porque me extiendo mucho. Pero podríamos leer el primer versículo. Es bonito, es muy hermoso lo que dice ahí. Libro de Isaías, capítulo 43. Mira lo que dice la escritura. Dice: Yahweh es el único redentor. Ahora sí dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía, a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Dice: del oriente traeré tu generación. ¿Sí ve? La generación son los hijos de la nación, que fueron esparcidos por el mundo entero. Amén. Que son los gentiles. Y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense todos a una todas las naciones y júntese todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y que no haga oír las cosas primeras. ¿Sí ve? Cosas primeras, presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Exacto. Y son tan descarados en la traducción que le pusieron Dios con D minúscula. Y después enseñaron que cuando es con D minúscula es que es un diosito. Y con D mayúscula que es Cristo. ¡Qué horror! Ni lo será después de mí. Yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Así de simple. Porque de tal manera amó Dios, que es Yahweh, al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no en Cristo, en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para eso fue enviado Cristo. ¿Sí ve con el juego de las palabras y las traducciones cómo cambia todo? Amén. Padre, te doy gracias en este momento por esta reunión que tuvimos, por esta enseñanza. Bendícenos, guárdanos, susténtanos, Señor. Te honramos, te alabamos y te bendecimos, y que esta palabra llegue al corazón y a la mente de tus hijos, Padre. Gracias, Señor. Quédate esta noche con nosotros y bendice el día de mañana. Permítenos escudriñar tu verdad en tu palabra. En Cristo Jesús. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti, adorarte con todo mi ser y
mis hermanos, nos vemos si Dios nos lo permite el próximo martes, esperemos que sí, porque ha sido un poquito complicado estar en conexión, pero trataremos de estar con ese tema que son las maldiciones bíblicas. Esta era la introducción. Ya después vamos a ver cuántas maldiciones bíblicas hay y a corregir simplemente. La invitación es corregir, solamente corregir. No se trata de que usted cambie de una iglesia para la otra y corre de aquí para allá, sino que cambie y empiece a obedecer al Todopoderoso. Como dice mi esposa, hagan share, compartan, porque es necesario que esto lo conozca el mundo entero, la verdad de la palabra de Dios. Dios los bendiga, un gusto estar con ustedes.